pienso que será bueno que veamos un problema en donde se aplique la doble ranura de Young. Tenemos una luz con longitud de onda de 700 nanómetros, que significa la distancia de aquí a acá, la longitud de onda. Brilla a través de una doble ranura cuyos agujeros son de 200 nanómetros de ancho. Significa que de aquí a acá hay 200 nanómetros y tienen un espacio entre ellos de 1300 nanómetros. Quiere decir que del centro de este punto al centro de este otro punto hay 1300 nanómetros. Si una pantalla se coloca a 3 metros de distancia de la doble ranura, es decir, de aquí a acá son 3 metros, ¿cuál será la distancia del punto central brillante de la pantalla al siguiente punto brillante? Bueno, el punto central es esta línea que se ve un poco sombreada, justo aquí. Este es el punto de interferencia constructiva. ¿Cuál será la distancia del punto central brillante de la pantalla al siguiente punto brillante? Estas líneas, como sombreadas, nos indican dónde están los puntos de interferencia constructiva y queremos saber la distancia del central a este de aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia de aquí a acá? Esto es lo que me preguntan. Pues vamos a usar la ecuación que encontramos. Nuestra fórmula es d por el seno de teta. Esta es nuestra fórmula. Y recordamos que esta fórmula es nuestra diferencia en la longitud de la ruta. Y encontramos que esto es igual a m por lambda. A veces se van a encontrar en lugar de esta m una n por lambda. Pero a mí no me gusta usar la n porque me confunde con el índice de refracción. ¿Qué es d? D es la distancia entre las ranuras. Por lo tanto, esta es mi d, que mide estos 1300 nanómetros. Así que tengo 1300 nanómetros por el seno del ángulo. ¿Y este ángulo cuál es? Bueno, yo quiero conocer la distancia de aquí. Entonces, el ángulo que me interesa va a ser el que se forma entre la línea central y este punto de aquí arriba en la pantalla. Este ángulo de acá. Esto va a ser igual a ¿qué valor de m? Bueno, m no va a ser 0 porque no me interesa esta línea central. Me interesa este punto de acá, por lo que m va a ser igual a 1. El primer punto en donde tengo una interferencia constructiva después del punto central. Y esto va a estar multiplicado por 700 nanómetros. Y ustedes me pueden decir, a ver un momento, ¿y qué pasa con estos 200 nanómetros? Esto solamente se refiere al ancho de la abertura, de la ranura. Y este dato no lo vamos a usar. No lo vamos a usar en nuestros cálculos, simplemente nos indica que el ancho de este agujero es muy pequeño. Lo suficientemente pequeño como para tener difracción. Un ángulo de difracción lo suficientemente ancho como para que se pueda dar esta interferencia y así se forme el patrón de interferencia que veremos aquí. Pero bueno, en este caso no vamos a usar este dato para nuestros cálculos. Vamos a encontrar este ángulo. Entonces tenemos que 1 por 700 nanómetros es igual a 700 nanómetros, divido ambos lados entre 1300 nanómetros y me queda que el seno del ángulo teta es igual a 700 entre 1300. Los nanómetros se cancelan con los nanómetros. Aquí, como estoy teniendo las mismas unidades, pues se van a cancelar. Y aquí quiero encontrar teta. ¿Cómo encuentro teta? Pues tengo que usar el seno inverso en ambos lados de la igualdad. ¿Y cuál es el seno inverso del seno? Pues va a ser el ángulo. Esto es igual al seno inverso de esto. 700 entre 1300. 700 entre 1300. Y esto nos va a dar 32.6 grados. Este es el ángulo de aquí, pero no me están pidiendo el ángulo, me están pidiendo esta distancia. Bueno, a este lado le voy a llamar delta Y porque luce como una distancia vertical. Este es el lado opuesto a mi ángulo. Este es el lado opuesto y conocemos el lado adyacente. Nos han indicado que esto mide 3 metros. Esto está alejado 3 metros. Nuestra pantalla está alejada 3 metros. ¿Y cómo relacionamos el lado opuesto con el lado adyacente? Caray, pues vamos a usar
la tangente de teta. Y la tangente de teta es el lado opuesto, que es este, entre el lado adyacente. Esto es igual a delta y entre nuestros 3 metros. Y si despejo delta y de esto, que es lo que me interesa, nos va a quedar que delta y es igual, multiplicamos ambos lados por 3 metros y va a ser igual a 3 metros multiplicado por la tangente de teta. Y ya encontramos cuál es teta. Entonces es la tangente de 32.6 grados. Y esto nos va a dar, todo esto nos va a dar 1.92 metros. Esta es la distancia desde aquí hasta acá, 1.92 metros. Y es así como resolvemos este problema. Usamos un poco de trigonometría. Una vez que encontramos nuestro ángulo, lo relacionamos con la distancia vertical de la pantalla y este es un problema bastante típico de la doble ranura de Young. Y algo que voy a agregar es otra pregunta bastante común. Nos dicen, ¿qué sucede si reducimos esta distancia entre las ranuras? Si reducimos esta distancia y juntamos más estas ranuras, este ángulo será más pequeño o más grande. Matemáticamente, si vemos nuestra fórmula y esta D disminuye, noten que no puedo cambiar la longitud de onda. Esto está determinado por el láser que estoy proyectando aquí. Así que la longitud de onda permanece igual. Por lo que esto permanece constante y todo este lado no cambia. M sigue siendo 1, ya que me estoy refiriendo al primer punto que está después del punto central. Entonces, ¿qué pasa con el ángulo si disminuyo mi distancia y esto permanece constante? Pues esto también tiene que permanecer igual. Por lo tanto, mi ángulo teta tiene que aumentar, ya que el seno de un ángulo más grande me va a dar un número más grande. El seno de 0 es 0 y el seno de algo más grande va a ser un número más grande. Así que mientras más grande sea mi teta, mayor será mi ángulo. Mayor será el número de aquí. Así que si esto tiene que permanecer igual y disminuye mi distancia, esto tiene que aumentar. Y esta es la forma matemática de responderlo, pero también se los puedo mostrar visualmente. Miren esto. Tomo todo esto y lo voy a mover hacia abajo. Vean qué es lo que sucede. Noten cómo estas líneas oscuras se van esparciendo y conforme más las acerco, más se van esparciendo. ¿Notan cómo estas líneas oscuras se van esparciendo? Y es curioso cómo estas líneas constructivas en esta imagen se ven oscuras, pero es así como se visualiza. Y si voy alejando las ranuras, voy a tener más de estas líneas oscuras que me indican la interferencia constructiva. Y conforme junto las ranuras, estas se van a separar. Así que si yo juntara estas ranuras, ustedes lo que verían es estos puntos constructivos alejarse más entre sí. Esto es lo que veríamos en la pantalla y esta es una aplicación de la doble ranura de Young.